Hola mis queridos alumnos y bienvenidos a nuestro canal Aprender Francés con Judy. En el vídeo de hoy hablaremos de los artículos contractos, les articles contractés. El artículo definido le se pone antes de un sustantivo masculino singular y la se pone antes de un sustantivo femenino singular. Le, ese al final no se pronuncia. Se pone antes de un sustantivo masculino o femenino en plural. El artículo contracto se forma a partir de una preposición en un artículo. En francés hay algunas preposiciones que cambiarán cuando se combinen con un artículo definido. Pues hablaremos de las preposiciones de y a. Cuando las preposiciones a y de se ponen antes de un sustantivo masculino singular, se dice o, que es al en español, y du, que es del en español. Y cuando se pone antes de un sustantivo femenino singular, se dice a la, de la. Pero cuando se pone antes de un sustantivo masculino y femenino en plural, se dice o, que es a las o a los, y de, que es de los y de las. A y L con apóstrofo, de y L con apóstrofo se usan delante de sustantivos que empiezan por una vocal o una H muda. Entonces, ahora vamos a practicar estas preposiciones con dos verbos, el verbo ir y venir. Y ahora vamos a practicar esto. Empezamos por la preposición a. ¿Recordáis cómo se dice el verbo ir en francés? Très bien. Allez. Allez. ¿Y recordáis cómo se dice el cine en francés? Très bien. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Es un nombre masculino. Yo voy. Bien. Je vais. Je vais. Je vais. ¿Cómo se dice yo voy al cine? Très bien. Je vais au cinéma. No se dice je vais à le cinéma. O, je vais au cinéma. Porque le cinéma es un nombre masculino. El mercado en francés es le marché. Le marché. Voy al mercado. Très bien. Je vais au marché. Je vais au marché. Je vais au marché. El supermercado es le supermarché. Le supermarché. Como se dice, yo voy al supermercado. Très bien. Je vais au supermarché. Je vais au supermarché. ¿Os acordáis de esta palabra la casa en francés? Très bien. La maison. La maison es un nombre femenino. Yo voy a la casa. Muy bien. Je vais à la maison. Je vais à la maison. La piscina en francés, la piscine.
Yo voy a la piscina. Je vais à la piscine. Je vais à la piscine. La escuela en francés es la école. La école. Y como tenemos dos vocales, se elimina la primera que es la A y se pone un apóstrofo y se dice l'école. Y se escribe así. L'école, l'école. Yo voy a la escuela. Très bien. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Como veis, école empieza por una vocal, que es la letra E. Je vais à l'école. El hospital en francés es le hôpital. Es un nombre masculino, pero como empieza por una H muda, se elimina la letra E, que es E, se pone un apóstrofo y se escribe así. L'hôpital. L'hôpital. Pues como se dice, yo voy al hospital. Muy bien. Je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. El hotel en francés es le hôtel. Es un nombre masculino. Empieza por un H muda. En este caso ponemos un apóstrofo. L'hôtel, l'hôtel. Yo voy al hotel. Je vais à l'hôtel. Je vais à l'hôtel. El baño en francés se dice les toilettes en plural. Les toilettes. Voy al baño. Très bien. Je vais aux toilettes. Hemos puesto la preposición o con ex al final, porque toilette es en plural. Je vais aux toilettes. No se dice je vais à les toilettes. Je vais aux toilettes. Los Estados Unidos en francés, les États-Unis. Les États-Unis. Voy a Estados Unidos. ¿Cómo se dice? Très bien. Je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Como veis, o con ex al final se ponen delante de los nombres en plural. Ahora pasamos a la preposición de. De la, de L con apóstrofo y D con S al final. Lo vamos a practicar con el verbo venir, que es en francés venir. Se escriben igual. Venir, venir. Yo vengo en francés es je viens. Je viens. Repite conmigo. Je viens. Je viens. Vamos a practicar estas preposiciones con las mismas palabras que hemos visto antes. Hemos dicho el cine que es. Bien, le cinéma. Le cinéma. Yo vengo del cine. Très bien. Je viens du cinéma. Je viens du cinéma. No se dice je viens de le cinéma. De le
es du. Je viens du cinéma. Hemos dicho el mercado que es bien, le marché. Vengo del mercado, como se dice. Très bien. Je viens du marché. Je viens du marché. La casa. Bien. La maison. Yo vengo de la casa. Très bien. Je viens de la maison. Je viens de la maison. Je viens de la maison. Vengo de la piscina. Muy bien. Je viens de la piscine. Je viens de la piscine. La escuela. Bien. L'école. L'école. Vengo de la escuela. Je viens de l'école. Je viens de l'école. Repite conmigo. Je viens de l'école. Hemos dicho que el hospital es bien, l'hôpital. L'hôpital. Vengo del hospital. Très bien. Je viens de l'hôpital. Je viens de l'hôpital. Je viens de l'hôpital. Vengo del hotel. Muy bien. Je viens de l'hôtel. Je viens de l'hôtel. Hemos dicho que el baño es bien, les toilettes. Les toilettes. Como se dice, vengo del baño. Très bien. Je viens des toilettes. Je viens des toilettes. Vengo de Estados Unidos. Très bien. Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Hacemos la liaison des États-Unis. Ya hemos terminado y ahora podéis dejar en los comentarios una o dos oraciones con artículos contractos. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un super me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!